Hola, hoy vamos a tratar algunos principios para la lectura con los niños sordos. Unos investigadores en la Universidad de Gallaudet, en el centro de Clare, el centro Clare, hicieron un estudio en que recopilaron datos investigando cómo ayudar a los niños sordos a leer y se dieron cuenta de que pudieran estudiar lo que hacen los padres sordos cuando ellos leen con sus niños, con sus hijos. Entonces, investigaron para identificar las varias estrategias que utilizan para ayudar a sus niños a leer. Y estos investigadores en el centro Clare decidieron por qué no compartir estas estrategias con los demás para que los demás pudieran aprender cómo mejor ayudar a los niños sordos, a nuestros hijos y hijas sordos y sordas a leer. Entonces vamos a comenzar con el primer principio y el primer principio es muy sencillo y es simplemente utilizar la lengua de señas estadounidense o ASL. Entonces si uno quiere darle a su hijo o hija acceso al lenguaje, al idioma, entonces hay que hacerlo en señas. Entonces ese es el primer principio. Y el segundo principio es que traten de mantener los dos idiomas visibles a la misma vez. Y es difícil, eso sí, pero uno puede tranquilamente hacer lo que pueda para poder mantener los dos idiomas visibles. Entonces, eso significa sentarse uno con su hijo o hija con el libro abierto enfrente de ellos y posiblemente mientras que uno esté leyendo el libro puede estar haciendo las señas. Así, por ejemplo, el niño puede mantener el libro y la persona adulta puede hacer las señas. Entonces, de esta forma el niño puede ayudar, mantener el libro o pueden colocar el libro, sujetar el libro en algún lado, así para que uno pueda hacer las señas sin tener que estar manteniendo el libro y estar haciendo las señas a la misma vez. O también uno puede mantener el libro con una mano y hacer las señas con la otra mano. Entonces solo hacer las señas con una mano solamente. Entonces debe estar experimentando a ver qué es lo que funciona para usted. Este es un dibujo y el niño le está diciendo a la mamá que ella puede voltear las hojas, que él va a voltear las hojas mientras que ella hable al libro, al libro. Entonces, eso les muestro esto porque quiero demostrarles que a los niños les gusta participar en este acto de lectura. Y la próxima estrategia, el número 3, es que los lectores sordos, por ejemplo, si uno ve al libro y ve el texto en inglés o en español, no debe sentirse como que debe sujetarse al texto literalmente lo que dice solamente, que solamente puede ser las señas de lo que está diciendo el libro. Eso no es así. Uno puede añadir otra información, uh, quizá información que sea útil o significante o alguna información que se omitió del libro. Entonces toda esta información se puede agregar mientras que uno está leyendo con su hijo. Les voy a mostrar un ejemplo en la próxima diapositiva. Entonces dice, el texto solamente dice que Jack necesita eructar. Entonces Nora tuvo que esperar. Entonces son estas dos oraciones cortas nada más que aparecen en el libro, que Jack necesita eructar, entonces Nora tiene que esperar. Es lo que dice el libro nada más eso, es una frase corta. Pero la persona que está haciendo las señas
puede decir mucho más, como el texto que dice aquí. Puede decir que quizá el papá estaba muy ocupado y eso significaba que Nora se acercó a su mamá porque el papá estaba ocupado, diciéndole el papá está ocupado. Y, y mamá está diciendo que el niño tiene que eructar, entonces Nora está tratando de captar la atención de mamá, pero mamá no le está haciendo caso porque está preocupada con tratar de hacer eructar al niño, entonces por eso Nora tiene que esperar. Entonces toda esta información adicional se puede agregar. O a veces también una información no está clara según el texto en el libro. Entonces uno puede añadir esa información así para ayudar al niño a entender, a desarrollar su comprensión del cuento. Y este próximo principio, el número 4, dice que los lectores sordos tienden a leer y cambiar las lecturas. Desde la primera vez que leen la historia, entonces cambian cada vez que lo hacen. Es como un continuo de la lectura. ¿Y de qué consiste este continuo? La primera vez vemos que la seña es mucha narración, mucha información añadida, mucha expansión en el cuento de lo que dice textualmente el libro, muchos otros conceptos extra para que los niños puedan comprender lo que está sucediendo en el cuento y así vayan aprendiendo. Pero con las otras veces que se repita el cuento, cada vez más se va añadiendo menos información. Entonces no hay que hacer tanta expansión porque los niños ya conocen la historia, ya conocen los conceptos, ya comprenden lo que quiere decir el cuento. Entonces se puede apegarse más textualmente a lo que dice el libro. Ahora, el quinto principio dice que los lectores sordos se dejan llevar por la pista del niño. Y esto significa que si el niño quiere leer rápido o más lento o quiere saltarse algunas páginas, eso está bien. O, por ejemplo, si el niño no se siente motivado y se siente distraído, entonces uno puede animar al niño, no decir, ok, me voy a rendir, pero uno puede tratar de seguir leyendo, pero a la vez no forzar al niño que preste atención al libro el 100% del tiempo tampoco. Entonces uno puede ser flexible dejándose llevar por los intereses del niño. Por ejemplo, si quiere saltarse algunas páginas. Los investigadores, una investigación, Charlie Walt, hizo una investigación de diferentes padres de niños sordos y profesores de niños sordos y encontraron que los niños sordos que se sienten motivados es porque sus padres y sus profesores se dejaron llevar por sus intereses, se dejaron llevar por su propia pista de los niños. Así los niños se sintieron más motivados uh, de, a leer. Caroline Ewald es como se llamaba la investigadora. El próximo principio es el principio número 6 y dice que que los lectores sordos hacen explícito lo implícito. Entonces, si algo no se dice, pero se dice como entre líneas, entonces los lectores sordos hacen esa información explícita. Quizá los adultos sí comprenden y saben lo que quiere decir el texto, pero los niños no tienen esos conceptos desarrollados todavía. No han tenido tanto tiempo en el mundo. Entonces nosotros somos responsables de explicar esta información al niño, explicar esta información implícita en el texto, para que los niños sordos vayan aprendiendo. Por ejemplo, en este cuento,
la mosca. Ven aquí el texto que dice, es algo muy corto y sencillo, pero no dice nada sobre que el tendero está enojado, no dice eso en el texto. Entonces esa información, hay que añadir esa información, que el tendero está enojado por esta mosca que lo está molestando. Entonces uno también puede añadir que este señor, que su trabajo es, ah, digamos, cocinar, o toda esta información extra se puede añadir para que los niños vayan entendiendo por qué el señor esté enojado, porque quizá la mosca lo está molestando, quiere meterse en la comida, ah, y el señor está enfadado con eso. Entonces uno puede expandir y añadir esta información. Ahora, este próximo principio es el principio número 7 y dice que los lectores sordos modifican el lugar donde hacen las señas. Entonces, si uno tiene el libro, uno puede hacer las señas enfrente del libro o hasta encima del libro, o también puede hacer las señas en el rostro del niño. Por ejemplo, la seña de gato, que normalmente es así, uno puede hacer las señas en la cara del niño, o también puede hacer las señas en el libro. Entonces, uh, puede cambiar ese lugar donde se hacen las señas. Y también se puede hacer, obviamente, las señas en el lugar habitual, así en la cara de uno, como normalmente se hace la seña. Ahora, el principio número 8 dice que los lectores sordos modifican la producción de las señas según el cuento. Entonces, se trata del estilo del cuento. Si algo es chistoso, como vemos aquí, el niño está hablando a su papá, diciéndole que no, quiero que la voz sea diferente, quiero que la voz se hace con más que se haga con más volumen, es lo que está diciendo este dibujo aquí. Entonces, en estos tipos de señas también podemos, de esta misma forma, podemos cambiar la producción de las señas, como la seña de oso, ese cuento de osos. ¿Dónde está mi cena, por ejemplo, o cama? Como sea el caso. Entonces, pues se pueden hacer las señas más grandes. El principio 9, que los lectores sordos conectan los conceptos del cuento a conceptos del mundo real. Entonces, por ejemplo, con ir a la escuela y esta experiencia de ir a la escuela, los lectores sordos le dicen, ¿te recuerdas a ti de cuando te fuiste a la escuela el primer día y te recuerdas de esa experiencia? Entonces, o tus hermanos, cuando tus hermanos fueron a la escuela por primera vez, se sintieron nerviosos. Entonces es igual como en este cuento, donde aquí en este cuento la caricatura está yendo a la escuela por primera vez. Entonces relacionan lo que está pasando en el cuento con la vida, el mundo real, con experiencias reales que ha tenido el niño o que quizá conozca. El principio número 10, que los lectores sordos, los lectores sordos como sobre todo los niños sordos y como todos los niños, es el problema es tratar de captar su atención. Entonces uno quien tiene que ser creativo para mantener su atención. Entonces, para los niños sordos, uno lo que puede hacer para captar su atención es tocarle en el hombro o empujarle, darle un pequeño empujón, o también mover el libro, quizá el libro que está aquí enfrente, entonces uno puede mover el libro a donde esté el niño sordo, o también se puede utilizar la mirada, ¿verdad? También una expresión.
Y también se puede tratar de mantener el libro y las señas dentro de la visión periférica, es decir, dentro de su campo de visión, donde sí puede ver tanto las señas y el libro al mismo tiempo. Pero es importante no hacer qué cosa. Y eso es agarrar la cara así de esta forma, del mentón. Muchas personas tienen muy mala experiencia con esto y sienten como es una muy mala manera de controlar a la persona y no se sientan bien. Entonces recomendamos evitar esa forma de captar la atención, es de tocar la cara y mover la cara de la persona a fuerzas. También los lectores sordos utilizan la mirada para obtener la participación. Esa es otra manera. Entonces, si uno quiere captar la atención de uno, entonces uno puede utilizar la mirada, o sea, ver a los ojos del otro uh, para obtener esa participación. Entonces, si uno está leyendo un cuento y los niños no están prestando atención, o si varios niños, o si hay varios niños, no hay que mirar a todos, a cada uno. Bueno, es mejor variar la mirada de niño a niño, así para que todos estén participando. Ahora, el principio número 12, que los lectores sordos tratan de utilizar el juego de roles para ayudar a los niños a conceptualizar lo que está pasando en el libro, en el cuento, de lo que se trata el cuento, para entender a los diferentes personajes mejor. Uno puede utilizar diferentes juegos de roles y lo más que uno practica, lo más va a ir mejorando. El principio 13 dice que los lectores sordos usan varias señas en ASL para expresar diferentes frases, estas frases repetitivas en la lengua fuente. Entonces uno puede cambiar un poquito las señas que hacen, aunque el libro esté repitiendo. Entonces la primera vez uno puede utilizar una seña básica y la segunda vez uno quizá puede deletrear la palabra en señas. La próxima vez uno puede utilizar un clasificador o el juego de roles también, de caracterizar lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, en este libro que aparece en la pantalla, dice darse vuelta. Entonces, uno puede hacer la seña, darse vuelta, así de esta forma, y luego también puede deletrear esta frase, roll over o darse vuelta. O también la próxima vez uno puede literalmente darse vuelta así para mostrar esta acción. Entonces uno puede ir modificando la forma que hace las señas así para que el niño pueda conceptualizar las diferentes formas de expresar esta información y además esto puede mantener su atención. Y es una forma más divertida de hacer la lectura. Entonces ustedes en su casa, si quieren hacer un juego, existe un juego que se llama Fast Forward o la reproducción rápida. Entonces, una forma de practicar con toda la familia. Entonces, uno puede seleccionar una seña, por ejemplo, la seña de gato, y tratar de hacer la seña de gato más grande, por ejemplo, así, exagerar la seña, pero esto requiere la participación de todos. Y luego uno puede hacer la seña de forma más rápida. Entonces, así vemos aquí los diferentes adjetivos, grande, rápido, lento, bajo, alto, pequeño. Entonces, uno puede hacer la seña de estas diferentes formas. Y es una forma divertida, es un juego divertido para toda la familia
Es como un ejercicio de calentamiento también para hacer las señas también. Este, Ahora el principio número 14. Los lectores sordos ofrecen un ambiente positivo y de refuerzo. Así para motivar y apoyar a los niños sordos a aprender señas, aprender a leer y se mantiene de forma positiva. Porque esta energía positiva, bueno, si es negativo, si es la energía negativa, en aspecto negativa, entonces eso no ayuda a la motivación. Entonces uno puede rendirse, por ejemplo, y dejar de tratar de leer. Entonces uno debe tratar de mantenerse positivo porque queremos que los niños mejoren sus habilidades de lectura, ¿verdad? Entonces es una manera de mantener esa motivación. Ahora, el último principio es que los lectores sordos tienen la expectativa de que el niño aprenderá a leer y a escribir, porque queremos que los niños sordos sean hábiles en la lectura. Si uno piensa que los niños no van a aprender, entonces eso no ayuda. Pero si uno tiene esa idea de que los niños sordos sí pueden aprender y sí van a aprender, entonces esto es algo que le ayudará por toda su vida. Ah, entonces tenemos que también mantener esa expectativa de que los niños sordos van a mejorar en su lectura, así como cualquier otro niño. Si decimos que los sordos no van a aprender, entonces no es una muy buena forma de mantener esa motivación. Entonces uno debe expresar también a su niño sordo que tiene expectativas altas para su niño, así para que el niño piense que uno sí puede. Y de esta forma el niño sordo va entendiendo esas expectativas y va entendiendo este sentimiento de que sí puede. Y aquí tenemos información por Whitesell, un investigador, una investigadora, diciendo que notó que una profesora tenía muy buenos niños sordos, que todos habían hecho muy buen trabajo en la clase, que tenían muy alto rendimiento eh, en el aspecto académico. Y se estaba preguntando de qué tenía esta profesora y qué hacía que no hacían los demás. Y a través de este estudio y esta investigación se dio cuenta de una cosa que hacía que era diferente, y eso era que tenía un ambiente positivo y muy altas expectativas para sus niños. No estaba aceptando que los niños sordos no iban a obtener el mismo nivel de rendimiento que los demás, sino que tenía, tenía la expectativa de que iban a, a lograr las mismas expectativas que los demás niños sordos. Entonces es algo que tenía esta profesora que los demás no tenían. Ahora les dejo con esta cita aquí, que pocos niños aprenden a amar los libros por sí solos. Alguien tiene que atraerles a este mundo magnífico de la palabra escrita. Alguien tiene que mostrarles el camino. Entonces, eso es donde podemos captar la atención de los niños, este amor por la lectura. Nosotros tenemos que animar a los niños a que amen la lectura y los libros. Y aquí tenemos los 15 principios. Y si uno tiene preguntas, se puede comunicar con nosotros. O si quiere más información, se puede comunicar con nosotros y nosotros podemos explicar más sobre estos principios, o podemos también ofrecer diferentes estrategias para ayudar a las familias con la lectura con sus niños sordos. Hola, hoy tenemos un cuento que se llama Un día con los paramédicos, por la autora Jan, y el apellido
Kottke. Ahora, ¿qué significa paramédico? Es que es como un EMT, un técnico de emergencias médicas, o EMT en inglés. Próxima hoja. Señor aquí dice, mi nombre es Tony. Yo soy Tony. Mi equipo se llama Beatriz. Nosotros dos somos un equipo. Nosotros dos somos paramédicos. EMT. Nosotros dos ayudamos a las personas, ayudamos a todas las personas. En el caso de que las personas estén enfermas, estén lesionadas, nosotros las ayudamos. Nosotros dos trabajamos, ¿dónde? En una ambulancia. Nosotros manejamos y mientras que estemos manejando podemos recibir una llamada por la radio y por la radio nos informan dónde ir. Si nos informan que existe una emergencia, nosotros nos vamos rápido a ayudar a la persona. Si es una emergencia, nosotros vamos. Una emergencia significa que una persona está enferma. Y nosotros vamos rápido para llegar al lugar donde esté la emergencia. Llegamos, estamos aquí, nosotros dos ayudamos. Y tenemos un kit de ayuda que tiene un estetoscopio, por ejemplo, y nosotros dos ayudamos a las personas. Y luego, si la persona está enferma y necesita más atención, más ayuda, nosotros ¿qué hacemos? Llevamos a la persona, lo ponemos en una camilla, y luego ponemos a la persona en la ambulancia, sobre la camilla. ¿Y dónde va la persona? Va al hospital. Tenemos dos señas, esta seña de hospital y esta otra seña de hospital. Yo utilizo la seña esta. Por ejemplo, vemos aquí a una señora que está enferma, está sentada. Y Beatriz, ¿qué hace? Se acerca, se siente con la persona para darle una mascarilla a la señora. Dije máscara, pero me refiero al oxígeno. Esta máscara es de oxígeno. Y tiene oxígeno. Le administra oxígeno para ayudar a la señora a respirar. Le ayuda a la señora a respirar. Después de eso, una vez que esté respirando, llevan a la señora a la ambulancia en la camilla. Después de eso, cierran las puertas, se montan a la ambulancia y se van al hospital. Uno conduce y detrás de la ambulancia está Beatriz
Beatriz está sentada atrás con la paciente. Atrás. Entonces las dos de ellas están atrás. Beatriz, ¿qué hace? Cuida a la paciente. Nosotros tres llegamos al hospital y vemos al médico, a la médica. Yo le explico a la médica lo que sucedió. Y se llevan a la señora al hospital con la médica. Ya una vez que la señora esté en el hospital, yo y Beatriz hemos terminado nuestro trabajo y ahora podemos ayudar a las demás personas. Listos para la siguiente emergencia. Hola, yo soy Annie Folkart, EMT o técnico de emergencias médicas, colaborador, colabora, colaboradora, enfermo o enferma, lesión, lesión, ayudar, ayudar, ambulancia, ambulancia, emergencia, emergencia, conducir, conducir, rápido, rápido, camilla, camilla, oxígeno, oxígeno, hospital, hospital, también hospital, hospital, cuidar, cuidar, médico o médica,